Buenas tardes, continuamos con el programa de esta Feria del Libro Digital, que estamos, por suerte, con muchos espectadores a través de las diferentes redes sociales y los medios de comunicación. Y la verdad que para mí es un honor presentar a esta escritora, Florencia Canales. Voy a comentar un poquito quién es esta escritora que la verdad que a mí me impactó y me encantó lo que escribe, ¿no? Bueno, Florencia Canales nació en Mar del Plata, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, es periodista y trabajó en diversos medios, Noticias, Living, Gente, 7 Días, 23, InfoAes, entre otros. Es una de las escritoras más influyentes de la literatura argentina, sobrina en 6ª generación de Remedios de Escalada de San Martín. Integra la ola de exitosos autores que eligen mostrado el lado B de los grandes personajes de nuestra historia. Pasión y traición, su primera novela, es un gran éxito editorial con 10 ediciones publicadas. Su bibliografía, Pasión y traición, La Vengadora, Salvaje, La hora del destierro, Lujuria y poder, Sangre y deseo, Si quiero, Amores prohibido. La verdad que para mí es un honor poder estar en esta tarde, y también voy a presentar a Juan Pablo Aguilar, quien también nos va a estar acompañando. Hola, Juan Pablo. Hola, buenas noches. ¿Nos vas a presentar a Florencia también? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estamos aquí. ¿Nos escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Bueno, qué suerte. Yo también te veo y te escucho. Yo solamente, bueno, antes que nada quiero agradecer esta invitación a Mercedes, al Consejo Deliberante de Mercedes, que me haya invitado a participar de esta feria digital del libro en estos tiempos tan particulares de este año. Y bueno, podamos comunicarnos a través de la literatura, a través de los libros. Es realmente importante esta experiencia de, bueno, seguir adelante con la cultura, en este caso la literatura, la industria del libro, y bueno, y por muchas más y por tantas más opiniones y vínculos en este momento a través de la computadora, porque no nos queda otra, pero bueno, que los vínculos sigan afianzándose, y bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos, Florencia. La verdad que es, como dije anteriormente, es un honor en esta primera Feria del Libro Digital tener escritores tan relevantes como vos. Y para mí personalmente, yo soy concejal de nuestra ciudad, y poder participar y estar acá contigo, como dijiste, a través de la distancia, pero por suerte también tenemos un espacio y la posibilidad, ¿no?, de poder compartir, y que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puedan conocerte. La verdad, en particular, me interesó muchísimo tus novelas, así que seguramente voy a leerlas y que pueda compartir con nosotros para que te puedan conocer. Es muy importante. Sí, gracias por permitirme poder contar la historia argentina, o bueno, ese momento de nuestra historia. A mí me interesó muchísimo. ¿Por qué te apasiona Belgrano?
Nosotros, bueno, vivimos el año de Manuel Belgrano, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, en sus 200 años y 250 años de nacimiento y sus 200 años de su muerte. La verdad que para nosotros este año es un año particular, pero poder compartirlo y para vos que veo que estudiaste muchísimo y como dije en la presentación, también al lado B que no conocemos de nuestros grandes próceres, ¿no? Sí, este es un año de puro festejo, a pesar de todo, ¿no? Se conmemoran los 200 años de su muerte, los 250 años de su nacimiento, de Manuel Belgrano, este hombre que diría que todos acordamos en que es el hombre más amado por el país todo, ¿no? Algunos, bueno, diría que San Martín y Belgrano son los dos hombres, nuestros héroes fundamentales de la construcción de una nación, ¿no? Y en el caso de Manuel, yo le digo Manuel como si fuera mi amigo, ¿cierto? Pero bueno, fue mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de escritura, estuvo conmigo mucho tiempo y entonces lo siento cercano, igual que el resto, ¿no? Este hombre tan particular, que fue mucho más que el creador de la bandera, ¿no? Todos lo presentamos, todos lo conocimos como el hombre que creó la bandera, pero fue tanto más que eso. Eso es un detalle, te diría que ínfimo al lado de, bueno, de la gesta heroica que llevó adelante este hombre, que fue bastante olvidado y poco reconocido incluso en su tiempo. Tuvo que pasar unos años, mucho tiempo para reivindicarlo y para reconstruir esta figura monumental que bien merecida está, ¿no? Pero claro, yo no escribo historia, no escribo biografías, sino que escribo novela histórica. Entonces, este es otro modo, ¿no? Otra modalidad para abordar la historia, ¿no? Desde un lugar un poco menos solemne, tal vez, y más cotidiana. Yo intento contar, en el caso de Amores Prohibidos, que ¿no? Vamos a hablar con Juan Pablo seguramente de este hombre, de esta novela, el hombre. Yo intenté contar el hombre, quién era el hombre, por supuesto sin soslayar quién fue políticamente. Lo que pasa es que yo creo que lo público y lo privado van de la mano, y en ese entonces más que nunca, ¿no? Contar un poco quién fue ese hombre que desembarcó en Buenos Aires a fines del siglo XVIII con la orden del rey para abrir el consulado de Buenos Aires, una suerte de ministerio de economía, un poquito para poner orden, ¿no? Un hombre que fue bastante bastardeado en principio por los grandes comerciantes de Buenos Aires, pero bueno, que se la peleó, que se arremangó, ¿no? El joven Manuel se arremangó y salió adelante. Un abogado, un economista, que después le tocó montar a caballo y liderar un ejército, liderar la tropa amotinada además. Bueno, no es algo muy fácil enamorarse de Manuel Belgrano, realmente. Es un hombre, fue un hombre con agallas, con todas las letras, y que, bueno, bien merecido se tiene el lugar que logró.
Sí, un hombre que la verdad que, como dijiste, resaltaba, por ahí decirlo, y he leído que en una de tus notas dijiste que podría ser el hombre ideal, ¿no? Más que nada por el, por el trato hacia las mujeres, la importancia que nos dio. Sería como hoy si lo tendríamos a Belgrano, estaría en la primera línea, pero seguramente en la primera línea con las mujeres, ¿no? Apoyándonos, y la verdad que eso estaría... Sí, absolutamente. Además, realmente un anticipado, ¿no? Porque pensemos que estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Tiempos en los que las mujeres no tenían ni voz ni voto, las mujeres eran las depositarias de los hijos que los hombres iban a otorgarle, eran esposas y madres y no mucho más. En cambio, este hombre que llegaba desde Europa con ideas bastante revolucionarias, pensemos que hacía poco tiempo la cabeza de un rey había rodado tras la guillotina en Francia, y habían avanzado esas ideas de libertad, de fraternidad, pues esas ideas circulaban en Europa y empezaban a desembarcar en el Río de la Plata. Además de todo esto, llega este hombre realmente con ideas revolucionarias, ¿no? Es él el primero que trae el plan o la idea de la educación para las señoritas. Las mujeres no recibían educación, educación en escuelas o en institutos, ¿no? Escolaridad pública. Eso estaba dedicado a los hombres. Las mujeres, si tenían suerte, eran instruidas en sus casas, y hablamos de la clase pudiente, ¿no? El resto era en general analfabeto, digamos, ¿no? Entonces, es Belgrano quien trae esta idea fundamental de la educación para las mujeres. Incluso que tras la educación luego pudieran ejercer algunas labores, digamos, ¿no? Trabajar, el trabajo para, digamos, un loco, ¿no? Pensemos estos principios del siglo XIX. Incluso, bueno, la educación después la lleva adelante Sarmiento muchos años después. Es quien, ¿no?, trae el asunto de la educación a través del territorio. Pero es Belgrano el de la idea, es Belgrano quien la trae desde Europa. Y además, esta mirada particular también sobre las mujeres, de personas interesantes de quienes aprender. Él le recomendaba a sus amigos, ¿no?, que escucharan a las mujeres, que atendieran a las mujeres, que eran inteligentes, interesantes, que de ellas se podía aprender mucho. Esto no era una práctica usual en el Río de la Plata. Pensemos, el Río de la Plata, principios del 19, 1800 y pico, hasta 1810, esto era una colonia española, digamos, un sitio bastante cerrado, inquisidor, católico y cerrado. Digamos, las ideas renovadoras, las ideas nuevas, los colores, los trae Belgrano al Río de la Plata. Es él. Por eso marcó tanto, ¿no? Por eso creo yo que es uno de los próceres, como dijiste vos, que más queridos. Bueno, le voy a dar también lugar a Juan, que nos está escuchando, porque seguramente tienen para preguntarte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, buenas noches a las dos. Buenas a noches. Flor la vuelvo Buenas a noches. saludar. Un placer, un honor, un gusto enorme para mí poder estar acá. Muchísimas gracias a todos y todas los que hicieron posible esta feria digital del libro, la primera feria digital en la ciudad de Mercedes.
siguiendo lo que decía Flor y también usted, concejal, la verdad que hacer una feria de estas características en este tiempo de pandemia en el que estamos me parece un hecho histórico, político y cultural muy importante para seguir valorando y haciendo algo muy importante por la cultura. La cultura del libro sigue vigente, tanto en su formato físico como digital, y eso la verdad que es algo bueno para la comunidad, para la sociedad toda. Más allá de esto, escuchándola a ambas, pensaba, digamos, lo políticamente revolucionario que fue Manuel Belgrano para su tiempo, como decía Flor, un anticipado, y le agrego algo más, un visionario, alguien que tuvo una visión a futuro, un proyecto de país y de región, ¿no? Más allá de las fronteras de nuestro país, que en ese tiempo era justamente una excepción, una rara avis, digamos, ¿no? Dentro de los revolucionarios y las revolucionarias, de un contexto que, como vos decías, Flor, muy cerrado, ¿no? Y cuando te escuchaba pensaba justamente en eso, sus ideas en cuanto a la educación, también en cuanto a la economía, el comercio, las cuestiones jurídicas. En eso Manuel Belgrano también, ¿no? Fue realmente revolucionario, transformador, ¿no? Sus ideas en cuanto a justamente a que lo que se produzca en nuestro país tenga un valor agregado, algo que hoy en día justamente la dirigencia política, no todos por supuesto, pero sí este gobierno lo pone en discusión y trata de llevarlo adelante. Ya estaba Manuel Belgrano, ¿no? Absolutamente, también esto que te agrego, ¿no? Estas ideas también revolucionarias en cuanto a lo agrario, ¿no? Que el labriego trabajara su tierra, digamos, ¿no? La tierra como productor de su trabajo sin ser, bueno, no, qué sé yo, pensemos que en esos tiempos existía la esclavitud todavía, ¿no? Tiene que pasar, ¿no? Tiene que llegar el 13 para que esto se ponga en cuestión, ¿no? La libertad de vientres y demás, pero cuando él llega, él propone también una suerte de revolución agraria absolutamente novedosa para este territorio. A mí me gusta pensar en él, ¿no? Como el primer revolucionario, el primer romántico del Río de la Plata, también un revolucionario, no fue el primero, pero sí el primer romántico del Río de la Plata, en el sentido más amplio de la palabra, no solamente revolucionario, romántico, mira, mezclo las dos palabras, pero no está mal, en lo amoroso, sino realmente como esta idea de sujeto del romanticismo, ¿no? Un hombre que va detrás de sus ideales, que lucha por esos ideales, que es revolucionario en cuanto a sus ideales. Bueno, esto era Manuel Belgrano, un tipo, y no lo digo mal, lo digo con todo el respeto, que, como te decía, fue bastante combatido por un sector, pero pudo pelearle a ese sector, ¿no? De los españoles europeos, digamos los realistas en todo caso, que ya tenían organizada, digamos, su cartera de negocios, que era el comercio, ¿no? Eran dueños del país. El país es muy grande, sí, pero más o menos, ¿no? Eran los dueños de la aduana prácticamente, y la aduana era el botín de guerra, ¿no? Donde había ahí no querer soltar las prebendas, y como el comercio era el monopolio con España, romper ese monopolio que cada familia, hablamos de los Álzaga, los Marcó del Pont, los Santa Coloma, digamos, todas las grandes fortunas, ya tenían, digamos, su kiosquito armado, y que llegara este joven, porque además tenía 20 y pocos años, era muy joven, a intentar ordenar todo este desorden
desorden en todo caso para España, que estaba viendo, bueno, ¿qué pasa con el contrabando? ¿Qué pasa con, digamos, seguramente toda la quería España, ¿no? Y estas grandes familias no querían darla toda. Entonces, bueno, y lo interesante es que este hombre que llega, en todo caso, de la mano de España, ¿no? Llegan las invasiones inglesas primero, ¿no? 1806, 1807, 1809, cae el virrey, llega otro, y llega 1810, ¿no? Y comienza la revolución, digamos. Entonces, pareciera que, bueno, cambia, ¿no? Hace tum y se va con los independentistas, aunque él también tuvo, ¿no?, el coqueteo con la hermana de Fernando VII, la infanta Carlota Joaquina, en Río de Janeiro. Ahí estaba instalada la corte portuguesa, la corte lusitana, ¿no? Cuando deben escapar de Napoleón, porque no nos olvidemos que estaba Napoleón. Napoleón era el dueño del mundo. Napoleón Bonaparte era el dueño del mundo. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Empiezan la pelea entre España, Francia e Inglaterra. Y la niña bonita, que no era otra que Buenos Aires. El Río de la Plata, Buenos Aires. Todos querían a Buenos Aires. Bueno, y ahí entra Belgrano, ¿no?, a moverse en esta historia para mí tan apasionante, ¿no?, y apasionada como es nuestra historia. Escuchándote, pensaba en varias cuestiones. Cuando hablabas del romanticismo, me pareció muy importante remarcar, digamos, la amplitud del concepto y su práctica, ¿no? No reducirlo a una cuestión amorosa, de pareja, sino verlo mucho más allá, como una cuestión política, cultural, social, etcétera, etcétera, ¿no? Como una cuestión que atraviesa distintas cuestiones que hacen justamente a una persona inmersa en una comunidad, en un pueblo que lucha por sus ideales que no son solo suyos, sino también de su comunidad, y de algún modo se juega la vida, ¿no? El caso de Belgrano da cuenta de eso, ¿no? Una persona un patriota, un prócer, que provenía de una familia rica, patricia, y que justamente por sus ideales dejó de lado toda ese talante, esa prosapia, por la patria, ¿no? A tal punto que, bueno, como vos, siguiendo lo que decías, cuando pasa a la eternidad del tiempo, poética y metafóricamente hablando, Manuel Belgrano cedió su fortuna a la educación, a la obra pública en pos del bienestar de la patria, ¿no? Sí, murió pobre, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Es interesante el recorrido de Manuel Belgrano, porque sí era una familia pudiente, claro que sí, pero ¿sabés que su padre estuvo preso? Domingo Belgrano estuvo preso por algunos desmanes comerciales, precisamente, con la aduana. Es así que Manuel desde Europa le envía dinero para pagar a los abogados, está muy pendiente de su padre. Y este asunto, entre otras cosas, el del padre encarcelado, después sale de la cárcel, claro, después muere. Cuando Manuel llega a Buenos Aires y conoce a la que será la madre de su primer hijo, Pepa Ezcurra, con quien vive un romance, es a causa de esto, en todo caso, ¿no? El padre preso, una suerte de mancha en su currículum, digamos, por lo que los padres de Pepa Ezcurra, que es la hermana de Encarnación, ni más ni menos, la mujer de Juan Manuel de Rosas, basta esto para que el padre diga, no es un candidato que corresponda a mi hija.
¿no? Además no era comerciante. Los hombres interesantes para los padres que tenían hijas casaderas eran los comerciantes que eran los dueños de las fortunas. Manuel era un abogado, uno diría un candidato extraordinario, abogado, un intelectual, un hombre, ¿no? Un hombre interesante. Pues no, para los padres, que no fuera comerciante, los padres con pretensión de colocar a la hija, no era un hombre adecuado para su hija. Es así que ese amor se trunca, y Belgrano continúa su vida, de cualquier modo. La mayor de las escurra, que evidentemente algo en la sangre había de esas muchachas, ¿no? Sangres vehementes, como los hombres que eligieron, la mayor y la menor, ¿no? Porque tenemos esa idea también mentirosa, ¿no? Lo que se ha construido de Manuel Belgrano, ¿no? Algunas operaciones maliciosas. Una, la de ese estilo, por el retrato que todos, ¿no? El retrato que todos hemos visto y por el que lo conocemos, que está con esas calzas blancas, la pierna cruzada, y una construcción sobre su sexualidad ambigua, que fue hecha seguramente por los militares, por sus compañeros de armas en ese momento, ¿no? Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. San Martín lo quería mucho a Belgrano, se querían mucho. Entonces, en una oportunidad hay una reunión de generales y San Martín le pide a sus generales que griten la voz de mando. Le va tocando uno a uno, le toca a Manuel Belgrano, que tenía una voz metálica, una voz un poco aflautada. Cuando grita Manuel su grito de guerra, digamos, Manuel Dorrego, que estaba ahí, ¿no? Era un compañero, se ríe, se burla en su cara. San Martín vuelve a pedir que repitan el grito. Dorrego vuelve a burlarse de Manuel Belgrano. San Martín toma un candelabro de la mesa y está a punto de partírsela en la cabeza a Dorrego por haber sido tan nefasto. Hoy diríamos le hizo bullying, ¿no? Por haber sido tan maltratador. Esto indica la relación estrecha y de respeto enorme que se tenían San Martín y Belgrano. Esto le costó a Dorrego un castigo y el destierro. Lo castigaron por esta actitud nefasta. Quiero decir, Belgrano, hemos pensado muchas veces que era este hombre suave, el intelectual, ¿no? De ideas serenas. Manuel Belgrano, quiero contarte que durante la semana de mayo, aquel 22 de mayo de 1810, cuando estaban los muchachos ya hartos de que Cisneros no se retirara de una vez por todas del cabildo y del poder, váyase señor de aquí porque ya no va más esta forma de gobierno, ¿no? La Junta de Sevilla ha caído, han caído todos, digamos, nosotros no le podemos deber, digamos, ¿a quién le debemos honores si la Junta cayó? Estamos hablando de lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en España. Napoleón había invadido, digamos, ya estaba céfalo el poder. Entonces, ¿no? Los criollos, Castelli, Belgrano, Vieites, Zarratea, todos los muchachones, van y toman el cabildo. Pues Cisneros no se iba, no firmaba, ¿no? La renuncia y me rajo. Bueno, Belgrano, harto de que la demora de este hombre, propone que si no se iba en las próximas horas, lo tiraban por la ventana del cabildo. Esto significa, si no se va, lo matamos. Y si no se va, lo tiro yo por la ventana, lo mato. Quiero decir, Belgrano era vehemente, era acalorado, y nada tenía que ver con esta idea, repito, idealizada del hombre suave. No. Era un hombre guerrero, sí era un hombre muy ordenado y riguroso,
Sabés que cuando va hacia el norte, que después está la batalla de Tucumán, el éxodo jujeño, ahí andaba con la tropa, y a veces salía disfrazado, cubierta un poco su cara, para ir, ¿no?, controlando a la tropa, que era un poquito casquivana y, bueno, desobediente, ¿no? Daban la copa, se acostaban tarde. Bueno, Belgrano pretendía ordenar y salía un poquito, ¿no?, en la clandestinidad para andar controlando. Era muy riguroso, era bravísimo. La tropa a veces no lo quería, y toda esta idea falaz de que era un hombre suave es eso, ¿no? Una construcción maliciosa, una operación política de un sector que trató de denostarlo. No lo logró. Un poco de envidia también, ¿no? A este Belgrano que nos entregó tanto, exacto. Porque además tenía un éxito, y ahora nos corremos un poco de la política y entramos a la intimidad que nos gusta tanto, sí, ¿no?, al hombre. Tenía un éxito arrollador con las señoras, ¿no? En las tertulias era muy común verlo al hombre sentado, rodeado por todas, ¿no? Andaban todas detrás de él. Seguramente habría mucho señor muerto de envidia y de furia asesina, porque además mucha señora también casada, ¿no? El hombre, bueno, era un gran seductor, le gustaba mucho escuchar a las mujeres. Entonces, bueno, ¿qué mujer no quiere que un hombre la escuche? Bueno, ahí andaban todas revoloteándole, y él era un gran caballero, un gran seductor, un especialista del cortejo, sabía cortejar. Y además, al ser, digamos, un hombre tan instruido, tan inteligente, seguramente sería muy interesante escucharlo a él hablar, ¿no? Había mucho para escuchar y aprender, algo que seguramente a todas las señoras y señoritas les gustaba tanto. Así es, seguramente así nacieron sus amores prohibidos, ¿no? Tuvo, la verdad que esa es una pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos, porque sus amores fueron prohibidos, ¿no? Digamos, tuvo varios amores, no se casó con ninguna de estas señoras. Lo que pasa es que estas señoras estaban casadas con otros señores. Eso sí, no mermó el deseo y la pasión. El hombre fue para adelante igual, así fue que tuvo hijos con las dos señoras, ¿no? Con Pepa Ezcurra, María Josefa Ezcurra, la hija mayor de los Ezcurra, que bueno, que estaba casada con su primo, con Juan Esteban Ezcurra. Digamos, la casan con el primo para evitar que se escapara con Manuel Belgrano, pero no fue suficiente esta obligación contractual y societaria del matrimonio, porque fue detrás de Belgrano, ¿no? Una madrugada tomó un carruaje, atravesó el territorio con todos los peligros que esto conllevaba, ¿no? Pensemos, estamos hablando de la guerra, todavía la guerra contra España, digamos, la guerra realista, ¿no? En los caminos podía haber alguna tropa realista o alguna tropa criolla que, digamos, esta señora podría haberse quedado en el medio de alguna escaramuza y alguna balacera. Bueno, recorrió el territorio, ¿no? Se tiró a la pileta, ¿no? Logró que su padre sintiera una vergüenza monumental. Era una señora casada, su hija era una señora casada, que se va detrás de un hombre, y de ese hombre, dejando todo, importándole muy poco mancillar el apellido. Esto era algo, ¿no?, que podía pensar su padre. Va ahí a vivir su amor, y se va a vivir su amor en el medio de la barraca,
¿no? Él está ahí liderando un ejército entre soldados, una señorita de Buenos Aires, una señora de Buenos Aires, ¿no? Lo que hacía Belgrano en las mujeres. Bueno, ahí viven su amor, un amor prohibido, que seguramente tenía fecha de vencimiento. Fue así que en un momento ella tuvo que volver, ya este amor se había terminado porque era imposible de llevar adelante, porque era un deshonor para ella, y en todo caso él querría protegerla, no mancillarla tanto, no exponerla, pero ella vuelve con un niño en el vientre, con un bebé que nace en la instancia de los padres de ella en Santa Fe, y llega a Buenos Aires con ese bebé de pocas semanas, y así como baja del carruaje con Pedrito, con Pedro Pablo, así es como pasa de manos, ¿no? Pepa se lo entrega a su hermana, a Encarnación Escurra, recién casada con un joven Juan Manuel de Rosas, que todavía no participaba en la política de Buenos Aires, pero que se había casado a pesar de la contra de su madre. Bueno, ese niño es criado por Juan Manuel de Rosas y Encarnación, y Pepa, digamos, Manuel nunca se entera que tiene este hijo. Pepa trata a este niño, que era su hijo, como si fuera su sobrino. Qué dolor, ¿no es cierto?, para una mujer guardar ese secreto y mantener ese secreto, porque era un secreto de familia que no podía salir. Después, por supuesto que se supo, pero bueno, Belgrano no supo de este niño, de la vida de este niño, y después, ya hacia el final de sus días, vive un romance también, que seguramente le hubiera gustado casarse con una joven tucumana, con Dolores Elguero, con quien tiene a su hija mujer. A esta hija sí la conoce, pero el problema era que la joven Dolores estaba casada con otro señor, también. Entonces también había que esconder y mantener en secreto esta cuestión. Pero bueno, fue un amor otoñal del hombre. Se ocupó de que su familia, muerto él, pudiera sostenerla a Manuela Mónica, pero bueno, no pudo disfrutar de su hija prácticamente nada, digamos, y con todas las de la ley, porque ella era casada, ¿no?, con otro señor. Fue un hombre interesante, ¿no?, de varias aristas, Manuel Belgrano. Un hombre fascinante, realmente, que ejercía fascinación, ¿no?, a quienes caían digamos, en su órbita. Y escuchándote, Flor, pensaba un poco en Manuel Belgrano, lo que comentabas de él, de su vida afectiva, amorosa, en relación con lo político, lo social, justamente de las mujeres que mencionaste que tuvieron una relación amorosa, afectiva, también tenían una cierta vinculación con lo político y social, ¿no? Había algo también ahí que anudaba una cosa con otra, ¿no? Pensemos, claro, nosotros pensamos que era imposible para las mujeres en el siglo XIX, por lo pronto en la primera mitad, y bastante más también, participar en el espacio público, político, ¿no? Esto era territorio de varones. Sin embargo,
algunas de ellas, no voy a decir muchas, pero algunas, y son por ahí las que yo me he interesado, por supuesto acompañaban estos enormes hombres, pero algunas otras también tenían ambiciones o pretensiones más allá del hogar, ¿no? Pensemos precisamente en Pepa Ezcurra, esta mujer que acompaña a Manuel Belgrano en su juventud, acompaña poco, pero digamos, es la que mantiene el primer vínculo más importante y por lo pronto es la madre de este hijo. Por supuesto que no participó políticamente en los albores de la patria, que estamos hablando de 1810, 1816. Sin embargo, después esta mujer, ¿no?, que nunca más, por supuesto, rehace su vida, ¿no? Después de Belgrano se le acaba la visión apasionada de la vida, porque el hombre con el que se había casado, además, después de mayo de 1810, la vida de los españoles, a veces en las calles de Buenos Aires y en otros sitios, pero en Buenos Aires, corría peligro, ¿no? Por ahí les daban unas golpizas monumentales o tal vez incluso los mataban. Iván decide volver a Cádiz, decide volver a España, pero Pepa se queda en Buenos Aires y es ahí cuando empieza su romance, retoma su romance con Manuel Belgrano, pero después es una mujer que colabora enormemente después de, digamos, durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no?, ya con Encarnación muerta, colabora con Rosas ¿no?, con el restaurador de las leyes. Digamos, se liga incluso, ¿no?, algunos señalamientos y estigmas, Pepa. Las Ezcurra en general. Pero bueno, eran mujeres tal vez de armas tomar, ¿no? Había muchas mujeres en aquellos tiempos que decidían tomar el toro por las astas. Pienso, y hoy estamos hablando de Amores Prohibidos, ¿no?, de la vida de Manuel Belgrano, porque bien se lo merece, pero pienso en la salteña Damasita Boedo, la protagonista de mi última novela, La Vengadora, que fue la amante de Juan Lavalle, y que acompañó a Lavalle los últimos días. Fue una mujer también de armas tomar. No quiero contar demasiado la trama de mi novela, habría que leerla, pero es una mujer que participa activamente, es de una familia federal y acompaña al general unitario por excelencia, que es Juan Lavalle. Las mujeres, algunas tenían intenciones políticas, ideales políticos, sí, no era fácil, ¿no?, para ellas. Por supuesto que están las grandes guerreras, ¿no? Incluso pienso, yo estoy terminando de escribir, estoy a horas de terminar mi última novela, y entonces, bueno, hay un momento importante en Buenos Aires durante las invasiones inglesas, la primera y la segunda, 1806 y 1807. Hay una anécdota de una mujer que se llama Martina Céspedes, por ejemplo, que durante el ataque de la segunda, en 1807, tocan la puerta, por dar un detalle de cómo las mujeres a veces, ¿no?, pensaban alternativas para tomar presencia activa en las luchas. Martina estaba en su casa con sus hijas, tocan la puerta unos soldados ingleses, tiran la puerta abajo prácticamente, ella, bueno, los hace entrar, ella y sus hijas embriagan a los ingleses, digamos, ¿no?, como ven, los emborrachan, los dejan prácticamente forfait, digamos, los duermen, los dejan inconscientes, borrachos, tirados. La señora y sus hijas salen a buscar a Liniers,
que era, ¿no?, el jefe de la reconquista, para decirle, vayan a buscar que tengo ahí no sé cuántos soldados reventados, inconscientes, tenemos ahí unos prisioneros de guerra, digamos, las mujeres encontraban la forma de tomar las armas, digamos, no las tomaban a veces, otras sí, pero las mujeres han tenido un papel también importante dentro de la política y las luchas en nuestra incipiente nación, ¿eh? Sí, bueno, justamente en esta novela sobre Belgrano, como no de tus novelas que tuve la oportunidad de leer, destacás el papel de la mujer, de las mujeres, no solo en el plano amoroso, afectivo, sino también en el plano político y social, lo que también me parece muy importante, no solo por el tiempo histórico en el que estamos, donde el papel de la mujer, de las mujeres cobra cada vez más importancia, tanto a nivel nacional como internacional, sino también porque es darle voz justamente a aquellas que la historia denominada oficial no les dio voz. Más bien, se las negó, se las prohibió, por decirlo de otra manera, y justamente, bueno, una de las protagonistas de tus novelas es Damasita Boero, como decías, y hablando justamente de Belgrano, que como bien decías, en el 200 aniversario de su paso a la inmortalidad y el 250 aniversario de su nacimiento, fue un hombre que, retomo esto que vos decías, tuvo en cuenta el papel de la mujer más allá del ámbito doméstico y privado. Hablo del papel de la mujer en lo social, en lo cultural, en lo político, y en eso también fue un anticipado, ¿no? Por las mujeres que mencionaste. Yo pensaba cuando te escuchaba, una contemporánea de él, Juana Zurduy, revolucionaria como él, luchadora por la independencia como él, que justamente fue reivindicada en estos últimos tiempos por la historia grande, pero durante muchísimo tiempo fue parte de lo que podemos decir la historia chica, ¿no? Aquella parte, digamos, el segundo plano, lo que está, digamos, lo que se esconde o lo que se niega, porque justamente la historia grande oficial es muy, muy, muy masculina, ¿no? Y es que la historia ha sido contada por los hombres, entonces el foco, ¿no?, el cenital ha estado puesto, digamos, y no está mal que esté puesto sobre San Martín, Belgrano, Rosas, Urquiza, Lavalle, digamos, porque realmente ellos iban a la guerra, digamos, ellos iban para adelante. Sin embargo, había mujeres, ¿no? Algunas haciendo política del hogar, otras desde el hogar, otras haciendo política desde el espacio público. Esta Martina Céspedes, de la que yo te estoy contando, cuando Liniers escucha digamos, esta faena que se mandó la Martina, después obligó a sus lugartenientes a que le entregaran un uniforme para que fuera a la guerra y que cobrara un sueldo como oficial, digamos, la nombró, digamos. Quiero decir, había, como vos bien decís, historias pequeñas o más grandes, particulares, individuales, realmente de mujeres importantes que han, ¿no?, tomado su vida, digamos, vivieron su vida dándole el valor que ellas consideraban que no era solamente quedarse en la casa, tal vez cocinando o ocupándose de las tareas del hogar, sino que queriendo salir, abrir la puerta para salir a jugar, como dice el cántico infantil. Bueno, ellas querían, algunas, abrir la puerta para salir a jugar afuera, ¿no? Afuera, en lo público. Algunas pudieron hacerlo, a otras se les complicó más, y algunas no, empiezan a aparecer de un tiempo a esta parte estas historias pequeñas, estas historias diminutas, que hacen a la historia enorme de nuestro país, ¿no? Claro, escuchándote también, sí.
Sí, no, estamos ya prácticamente en el tiempo, pero también para comentarles y que ella también nos los diga, ¿no? Amores Prohibidos será una miniserie de la TV pública, ¿no? Exactamente, estoy muy contenta porque sí, Amores Prohibidos será una miniserie, creo que de 4 capítulos, digamos, esto empezó a armarse antes de la pandemia, entonces estábamos todos con enormes expectativas y trabajo por delante, apareció la pandemia y todo lo que esto trajo, sin embargo, yo supongo que estarán trabajando ya en los guiones y en el elenco y demás. Sé que Pablo Rago interpretará a Manuel Belgrano, que me tiene ilusionada porque creo que lo va a poder hacer muy bien. Me parece que es el rol de su vida, ¿no? Interpretar a Belgrano para cualquier actor es lo más importante de su vida. Y Julieta Díaz también participará, creo, del elenco. Me da la sensación que será Pepa Escurra, creo, porque Dolores es más jovencita. Pero sí, supongo que cuando todo esto termine y los protocolos nos lo permitan y demás, podrán empezar a grabar y después todos vamos a poder ver eso. Me parece que nuestra historia es inmensa y que bien se merece soportes audiovisuales, películas, miniseries. Y es algo pendiente también, ¿no? Porque viste que en diferentes países series, miniseries, películas, hay en variedad contando su historia y creo que nosotros también deberíamos iniciar con eso, ¿no? Iniciar un camino, ¿no? Es una tendencia mundial de hace tiempo, ¿no? Sus países cuentan a sus héroes a través de las pantallas. Bueno, nosotros hace mucho que no lo hacemos, lo hemos hecho, sí. Pero bueno, tal vez habría que hacerlo desde el otro punto de vista, que no solo el político, sino el hombre de carne y hueso, exacto, el hombre que sufre, que es vulnerable, que ama, que odia, un hombre, hombres y mujeres apasionados, ¿no? Nuestra historia, la historia argentina es la historia de la pasión argentina, la pasión en todas sus concepciones de la palabra, ¿no? Porque para construir una nación hacía falta mucha pasión, ¿no? Estos hombres la tenían. Exactamente. Bueno, Florencia, no sé si Juan Pablo quiere agregar algo más y para ir cerrando. Sí, algo breve, justamente escuchándole tanto a Florencia como a usted, concejal, pensaba esto de la importancia de seguir reivindicando la historia, no solo la historia que ya conocemos oficial, sino justamente esta otra parte, otra cara de la historia, que hoy en día la vamos conociendo por libros de textos, por audiovisuales, por novelas históricas como, bueno, las que escribe Florencia, y por supuesto también mediante una feria digital del libro que hace posible que muchos y muchas podamos acercarnos, digamos, a seguir conociendo la historia, que como decía Florencia, la historia de la pasión o de las pasiones que nos hacen a todos como argentinos y argentinas, y agradecer también por la invitación a participar de esta presentación. No, la verdad que muchas gracias a ustedes, gracias Florencia por permitirnos escucharte, conocerte. Para nosotros es un privilegio poder tener escritores de tan grande reconocimiento, ¿no? Y la verdad que para esta primera Feria del Libro también es muy importante el lugar que está teniendo. Así que muchas gracias. No sé si querés decirnos algo más para cerrar. Para despedirme, quiero agradecer nuevamente a Mercedes haberme invitado. A mí me da una gran felicidad
hablar de libros, hablar de nuestra historia, hablar de las pasiones. Yo estaría horas hablando, así que para mí es un enorme placer que me hayan invitado y ojalá que podamos abrazarnos el año que viene en la Feria del Libro de Mercedes, cuerpo a cuerpo, ¿no? Que ya esto haya Exactamente. pasado y que podamos vernos la cara, reírnos y hablar y conversar todos juntos, ¿eh? Así es, así será, si Dios quiere, en nuestra segunda Feria del Libro, que ya no va a ser digital, sino que te vamos a tener aquí seguramente. Ojalá. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, Muchas gracias a vos, Flor, muchas gracias a usted, concejal. gracias, Juan Pablo. Gracias Bueno. también a usted. Tenemos un repertorio para esta noche, para compartir con ustedes. Un repertorio de clásicos y otros temas como el que viene ahora, que está empezando a ser un clásico. El tema se titula Quisiera.